impacto de las tarifas en la inflación, vamos a hablar con Aldo Abraham, economista, para ver cuál es el verdadero impacto. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Un placer. Bueno, se vienen para febrero algunos aumentos que están por debajo de la inflación, pero pueden llegar a impactar en la inflación futura, Aldo. Sí, mira, esto es toda una discusión. Es cierto que va a notarse, siempre se nota un mayor aumento en las tarifas de servicios públicos en el índice de precios al consumidor del mes en el cual eso se produce. Por ejemplo, si antes no venían subiendo y de golpe lo subís, y sí, algo va a impactar el índice de precios al consumidor que releva el INDEC, pero eso no significa que haya más inflación. Y para entender esto, lo que hay que entender es que cuando nosotros pagamos nuestras tarifas de servicios públicos y pagamos menos de lo que eso cuesta, en realidad estamos recibiendo un subsidio que nos lo paga algún otro contribuyente del interior del país que por ahí paga las tarifas de servicios públicos lo que corresponde y además paga impuestos para pagarme a mí, que vivo en la capital federal, parte de mis servicios públicos. Entendido de que esto es un subsidio, en la medida que nos lo van a quitando, en un mes, por ejemplo, nos lo quitan un poco de ese subsidio y eso implica un aumento más alto de las tarifas de servicios públicos. Es cierto que lo vas a ver registrado en el índice de precios al consumidor del INDEC, porque eso está ponderado por un número que es fijo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, eso. Ahora, en realidad para vos no es así, porque vos vas a tener que pagar más por los servicios públicos. Y entonces vas a tener que bajar tu consumo en otras cosas, que en general son servicios privados que son prescindibles, porque vos dejar de comer o de vestirte no vas a poder. Entonces, hay otras cosas en las que dejamos de demandar, porque hay que pagar más de las tarifas de servicios públicos, que en los siguientes meses lo que va a suceder es que o van a tener que bajar, porque ya no los estamos demandando como antes, o van a tener que subir menos. O sea que en los siguientes meses el índice de precios al consumidor que releva el INDEC va a justamente reflejar estas menores variaciones o aún descensos de estos sectores a los que le hemos bajado el gasto, con lo cual a cabo de algunos meses el índice de precios al consumidor termina registrando lo que verdaderamente es la inflación, ¿no? Que Claro. surge de lo que se ha depreciado nuestra moneda. Ahora, Aldo, muchas veces en la Argentina, cuando se arman los costos para sacar el precio de un producto, se pone un precio con futuras tarifas. Hoy en la Argentina, ¿se puede trasladar eso al costo de un producto? Mira, claramente si algún servicio público tiene una ponderación alta en lo que hace a la logística de poner un producto en una góndola o a lo que hace a la comercialización en sí de ese producto, seguramente vas a tener algún impacto en las góndolas. Pero de todas formas, ese impacto va a significar de nuevo que vas a tener que gastar menos en otras cosas, porque lo que está en las góndolas usualmente es algo que de lo que vos no podés prescindir, ¿no? Claro. Lo que esto tiende a generar en el tiempo en realidad es un cambio de lo que se llama precios relativos, de aquello que tenemos que gastar más. Bueno, es cierto que vamos a consumir un poquito menos, ¿sí? Pero eso, bueno, que tenemos que gastar más hace que de otras cosas podamos gastar menos y esas otras cosas van a tener que bajar sus precios o en una economía inflacionaria que todavía tenemos, ¿no? Porque no es que tenemos un dígito de inflación al año, sino que todavía tenemos entre 2%, alrededor de eso por mes. Bueno, habrá productos y servicios sobre todo que tendrán que subir menos en los siguientes meses, si no, no nos van a poder vender, Claro. básicamente. Aldo, el ministro de Economía en algún momento dijo que el crawling era del 2 para llegar a converger a un precio, a una inflación del 2%. No se llegó y se baja al 1. ¿Esto es un ancla para la expectativa de volver a una inflación del 1% mensual?
Mira, es cierto que en el mes de diciembre no se llegó, pero en el mes de enero vamos a estar muy cerca del 2%. Nuestra estimación, Libertad y Progreso, que surge de un relevamiento de más de 20.000 precios de la economía, de hecho dio 2%. Y acá la clave para que la inflación tienda a bajar, ¿no?, como ha sucedido en el tiempo en el cual la suba del dólar oficial fue de 2%, ¿sí?, tienda a buscar ese 2% y ahora busque llegar al 1%, que es lo que está proponiendo desde febrero aumentar el dólar oficial el Banco Central, es claramente cuánto emite el Banco Central y en qué medida eso que está ofreciendo de pesos en el mercado hace que nuestra moneda tienda a depreciarse, o sea, a perder valor a un ritmo que justifique una suba del 1% de los precios, o sea, del índice de precios al consumidor en la Argentina, ¿no? Claro. Claramente eso es algo que va a ir sucediendo en el tiempo, de la misma forma que al 2% no es que llegamos de un día para el otro, ¿no? Aldo, el sector privado está demandando más créditos. ¿Por qué? ¿Se está reactivando la economía? ¿Tiene que cubrir algunos baches o está tratando de generar valor agregado? Mira, la realidad es que está pasando algo que antes no pasaba, que es que la gente está tendiendo a ahorrar más en la Argentina, ¿no? Los argentinos, en vez de estar ahorrando en dólares y amarrocando y guardando dólares o mandándolos al exterior o al fondo de una caja o una caja de seguridad, estamos cada vez más ahorrando en el mercado doméstico, tanto en los bancos como los que son más sofisticados en el mercado de capitales. Y eso ha hecho que la oferta de financiamiento en la Argentina haya estado creciendo más o menos desde el segundo trimestre, mediados del año pasado. ¿Y cuál es la novedad? La novedad es que todo ese aumento de crédito en el pasado, cuando se producía, lo demandaban los gobiernos de turno porque estaban gastando muchísimo de más. Entonces, ellos tenían que salir al mercado y tomar crédito. Entonces los inversores, los bancos se daban vuelta y le prestaban al gobierno para que pague sus excesos de gasto. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Que como el gobierno tiene superávit fiscal, o sea, no solamente no se endeuda, sino que ahorra, ¿sí? O sea, no gasta de más, sino que hasta algo ahorra. Claro, lo único que hace es, con suerte, renovar el capital que vence de su deuda. Con lo cual, todo el incremento que hay del crédito, porque está aumentando, por ejemplo, la cantidad de depósitos en términos de poder adquisitivo en el sistema financiero, tiene que ir a buscar otros tomadores. O sea, no está el Estado ahí para tomarse esa plata como antes, y por eso es que hemos visto resurgir, por ejemplo, los créditos hipotecarios UVA con fuerza, también otros créditos al sector privado productivo o a los consumidores, todos los que tenemos bancos, usamos bancos, estamos recibiendo a cada rato ofertas de crédito, porque ahora tienen que ir a colocársela a la gente, prestársela al sector privado, ¿no? Porque ya no se las toma fácilmente el Estado. Y esto te diría que es algo que cambia un viejo pensamiento de mis colegas, de los economistas, que le tenemos miedo a una cosa que se llama carry trade. Pero, ¿por qué le tenemos miedo a algo que se llama carry trade y hoy dicen que está sucediendo? Porque claramente cuando antes era cuestión de prestarle al Estado, como el precio de cualquier cosa y la tasa de interés es un precio en definitiva del crédito, lo tomaba el Estado y el Estado pagaba por cualquier cosa lo que necesitara para poder financiar ese exceso de gasto, pagaba verdaderamente cualquier cosa. Después, a más adelante, por ahí terminábamos todos en una crisis porque el Estado quebraba, ¿no? Y eso es a lo que todo el mundo le teme cuando habla de la palabra carry trade. Pero ahora resulta que los que estamos tomando esa plata somos del sector privado. Y en el sector privado
nosotros los tomadores también hacemos cálculos, porque para nosotros no es igual pagar cualquier tasa de interés, pues la vamos a tener que pagar nosotros, no como el Estado que la pagábamos los contribuyentes, ¿sí? Y otra gran diferencia, y por lo tanto no se van a pagar cualquier nivel de tasa que sea impagable, y otra diferencia es que cuando quebraba el Estado, claramente estábamos todos y vivíamos una crisis. Ahora, supongamos que nosotros dos tomamos crédito, y algunos que nos están escuchando, y yo quiebro, ustedes no quiebran, ustedes siguen pagando Claro. ¿no? Entonces esa es la gran diferencia de lo que estamos viendo hoy. Los tomadores de esos créditos, ¿sí? Evaluamos qué tasa de interés podemos pagar, y del otro lado, por supuesto, también están los bancos evaluando el riesgo de prestarme a mí, que evidentemente puede ser mayor o menor que prestarle al Estado. Eso no ha cambiado. Aldo, gracias por estar con nosotros en Canal E. Muchas gracias a ustedes. Que sigas bien.